Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube. Sean bienvenidos en esta tarde una vez más a este subprograma Dios habla hoy a tu vida. Hoy nuevamente se encuentra con nosotros nuestro hermano, el pastor presbiterial Noé Díaz Alfaro, a quien de antemano le pedimos nos guíe también en una oración. Bienvenido, hermano Noé. La paz de Dios, amados hermanos. Agradecemos al Señor que una vez más nos concede la bendición de estar aquí con ustedes en este su programa. Dios habla hoy a tu vida, y atendiendo a la solicitud de nuestro hermano Hernán, me voy a permitir hacer una breve oración para poner en las manos del Señor este programa, con el propósito de que todo sea para la gloria de Dios y sobre todo para edificación de nuestras almas. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, estamos hoy aquí una vez más en este programa, Dios habla hoy a tu vida, rogando tu gracia, tu asistencia, tu dirección y bendición en todo lo que hagamos de palabra o de hecho. Lo hagamos en tu nombre, lo hagamos para tu gloria y lo hagamos también para bendición, edificación y orientación y ayuda de cada uno de nuestros hermanos y de todos los oyentes. Asístenos en tu Santo Espíritu y sé con nosotros. Por Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Como usted sabe, durante este mes, ya lo habíamos dicho en 2 entregas anteriores, el tema general para este mes es planes y proyectos para el 2022. Esta semana, el tema Dios de planes, para lo cual dejo a nuestro hermano Noé para que él nos hable de este tema tan importante para nuestra vida al interior de la iglesia. Gracias, Hernán. Gracias, efectivamente. Vamos a tratar hoy algunos asuntos relacionados con la planeación y sobre todo en un enfoque correspondiente al Señor, el Dios de planes. Para ello, me voy a permitir pues recordar simplemente que el sábado pasado el tema planes, propósitos para este año de gracia 2022, estuvo nuestra hermana Keren Díaz, nuestro hermano Pablo Terríquez, desarrollando algunos aspectos relacionados con los objetivos, metas, estrategias y acciones que son elementos fundamentales en el proceso de planeación. Y antes de entrar de lleno propiamente a lo que corresponde al asunto de hoy, solamente quiero decir a ustedes, hermanos, que el proceso administrativo, desde un punto de vista secular, comprende por lo menos 4 elementos fundamentales, que son la planeación, la organización, la dirección y control. Y dentro de la planeación, porque el tiempo no nos permite abordar los otros 3 elementos, pero por lo que se refiere a la planeación, allí efectivamente tenemos que considerar no solo lo que nuestros hermanos abordaron el sábado pasado, sino que agregaríamos en algún momento dado lo relacionado con el diagnóstico y al final con lo que tiene que ver con la evaluación. Luego entonces sería diagnóstico, objetivos,
metas, estrategias, acciones y finalmente la evaluación. Creo que estos son elementos fundamentales, básicos, diría yo, en un proceso de planeación personal, profesional, empresarial, familiar, eclesial, en cualquier orden o área de nuestra vida en la cual nosotros deseamos crecer, porque finalmente debemos tener muy claro que el proceso administrativo que tiene que ver con la planeación o la planeación como parte del proceso administrativo busca, entre otras cosas, la mejora continua, el crecimiento y el desarrollo integral, repito, no solo de la persona, la familia, el ministerio, la iglesia, la empresa, sino de cualquier área, entidad o unidad o institución que anhele verdaderamente crecer. Solo de manera muy rápida, permítanme hacer una recapitulación de lo que nuestros hermanos abordaron el sábado pasado. Por lo que vea el diagnóstico, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico es la situación, estatus, condición o estado en el que se encuentra la persona, la entidad o la institución. Para poder definir objetivos, necesito yo saber cómo estoy, cuáles son, digamos, mis virtudes o cuáles son mis deficiencias, o dicho de otra manera, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y por qué no decirlo, cuáles son mis oportunidades. Y en algún momento dado, pues las amenazas. De ahí que nuestros hermanos hablaran del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando yo tengo elaborado un diagnóstico de manera general, entonces puedo yo trazar mis objetivos. Los objetivos son de manera general los que definen qué quiero alcanzar, qué pretendo lograr. Dicho de otra forma, los objetivos de manera general trazan el rumbo o la dirección que yo debo seguir y a dónde quiero llegar. Las metas deben ser, sobre todas las cosas, concretas, deben ser cuantificables, medibles y evaluables. Yo estimo que, a diferencia de los objetivos, que son generales e indican simplemente la dirección que debemos seguir, las metas, dado que son medibles o cuantificables y establecidas a cierto tiempo, nos van a decir en el momento de la evaluación si realmente logramos las metas, si alcanzamos o no los resultados. Por ejemplo, yo puedo tener como objetivo la predicación del Evangelio, pero es importante que yo establezca como meta, por ejemplo, cuántas campañas evangelísticas a nivel personal, a nivel congregacional, a nivel zonal o a nivel presbiterial o a nivel general yo voy a realizar, para que de esa manera, de alguna forma, yo tenga manera de saber no solo si alcancé el objetivo, sino también si logré la meta. Por ejemplo, yo puedo trabajar el evangelismo a nivel congregacional y de zona, pero puedo no hacerlo a nivel presbiterial o general. Y sin embargo me mantuve en el objetivo, más no en las metas. Otro ejemplo que desde mi punto de vista ilustra la diferencia entre objetivos y metas. Yo digo, en este 2022, yo quiero
crecer en la congregación. Es un objetivo loable, plausible, porque además a eso hemos sido llamados por el Señor. Y de acuerdo al ADN espiritual que el Señor implantó en nosotros por su Espíritu, todos los cristianos e hijos de Dios estamos obligados a dar fruto, consecuentemente a crecer. Pero yo debo establecer una meta específica. ¿Cuánto quiero crecer? Y retomando, por ejemplo, el Plan General de Desarrollo Integral de la ICIAR, de nuestra amada iglesia, dice que uno de los objetivos es anunciar a un mundo perdido la predicación del Evangelio en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Pero también el PLACDI establece una meta que a nivel congregaciones como ICIAR crezcamos numéricamente en un 3%. Y a nivel local crezcamos en membresía en un 5%. El PLACDI o el PLADI presbiterial, si se circunscribe a esos objetivos y a esas metas, y al final del año, por ejemplo, por lo que se refiere al crecimiento, quizá no alcanzamos el 5%, pero alcanzamos el 2 o el 3%. ¿Se cumplió el objetivo? Sí, pero no se alcanzó la meta. Allí es donde yo quiero que nosotros tengamos clara la diferencia entre el objetivo y la meta. ¿Crecimos? Por supuesto. ¿Alcanzamos la meta? No, porque del 5% que debimos crecer, solo crecimos el 2 o el 3 o el 4%, pero no logramos la meta. Bien. Después del diagnóstico de los objetivos y de las metas, vienen las estrategias. ¿Qué son las estrategias? El cómo. El cómo alcanzar efectivamente no solo los objetivos, sino cómo lograr también las metas. Los objetivos nos dicen qué quiero, qué visión pretendo alcanzar. Las metas, cuánto. Las estrategias, cómo lo voy a lograr. Volviendo, por ejemplo, al trabajo del evangelismo, a través del evangelismo personal, a través del evangelismo masivo, a través del evangelismo presencial, a través del evangelismo virtual, testimonial, etcétera. Es decir, cómo vamos a lograr el objetivo y cómo vamos a alcanzar las metas. Y finalmente, nuestros hermanos también hablaban, pues, de las acciones, es decir, aquello que nos va a permitir implementar esa planeación para que al final hagamos una evaluación que nos va a decir si realmente crecimos o no, si realmente estamos en posibilidad de continuar en esa ruta o de hacer los ajustes o correcciones que sean necesarias. Así que la planeación para este año de gracia 2022 debe ser algo fundamental y determinante para nosotros como cristianos e hijos de Dios. Lamentablemente, no tenemos ese hábito, no tenemos esa disciplina, o como se dice por ahí, no tenemos esa cultura. Y es más, nos incomoda muchas veces incluso planear. Y esto nos lleva a considerar, digamos, lo que tenemos en mente para platicar con ustedes el día de hoy. ¿Dios planea o realiza las cosas de manera espontánea? ¿Qué piensa usted? Porque más allá de lo que yo le diga, es importante saber qué piensa usted. ¿Dios planea las cosas o las realiza simplemente de manera espontánea, como se van dando las cosas? Más allá de lo que usted o yo o ambos podemos pensar, ¿qué nos revela la Biblia? La Biblia claramente nos muestra que Dios es el planeador por excelencia
y la Biblia es el tratado de planeación que todo cristiano debe conocer y debe aplicar, no solo en su vida ministerial o pastoral, sino en su vida personal y familiar. Ya no digamos en el área profesional o empresarial. Así que no pensemos que Dios va haciendo las cosas como las circunstancias o las coyunturas o las casualidades se van dando. Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. ¿Por qué esta definición? Porque siendo Él el Espíritu infinitamente perfecto, Él conoce en el atributo de su omnisciencia todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y en ese conocimiento excelso, completo, absoluto, que Él tiene de todas las cosas de manera total, Él realiza las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Así obra y procede nuestro Dios. Y si nosotros nos decimos hijos de Dios, bueno, pues tenemos que seguir la línea que la Biblia nos traza en cuanto al obrar de Dios. Dice, por ejemplo, Isaías 37:26 en su primera parte: ¿no has oído decir que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, lo tengo pensado, lo tengo planeado? Dios es el planeador por excelencia. ¿Qué nos dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los proyectos, yo sé los planes, yo sé los propósitos, yo sé los objetivos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Luego entonces, no es que, pues Dios un día, por decirlo de alguna manera, despertó o se le ocurrió hacer tal o cual cosa. No, no, Dios no opera ni obra así como muchas veces nosotros lo hacemos. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, los pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, para que nosotros crezcamos dentro de los planes de Dios. He escuchado lamentablemente incluso a algunos pastores decir: a mí no me gusta planear, no me gusta perder el tiempo en hacer una planeación, cómo se van dando las cosas. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿ofende a Dios que nosotros entonces planeemos? Y respondemos, no. Lo que ofende a Dios es que no planeemos. Cuando la línea que Él nos traza y revela a través de su palabra es de una planeación por excelencia. El mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, me parece que del versículo 28 en adelante, el Señor Jesús nos da la enseñanza. ¿Qué hombre que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si le alcanza? No sea que habiendo iniciado después los recursos económicos sean insuficientes y no alcance a terminar la torre, la casa, el proyecto, el plan. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces el Divino Maestro? Pues que planeemos, que hagamos las cosas, ciertamente con nuestra mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. En ese mismo pasaje de Lucas, usted lo recuerda, dice el Señor: ¿qué hombre va a la guerra y no mide primero sus fuerzas?
en relación con las fuerzas del enemigo, para que en función de ese cálculo, de esa planeación, de esa medición de fuerzas, sepa tomar las decisiones y las acciones sabias y correctas que permitan no solo salvaguardar su vida, sino de los suyos, o en su defecto, alcanzar la victoria sobre el adversario. ¿Qué nos está revelando ahí el Señor? La necesidad de planear. La necesidad de planear. Luego, entonces, no ofende a Dios que hagamos planes y proyectos. Lo que ofende al Señor es que no lo hagamos. Ahora, es importante que cuando nosotros vayamos a planear, es porque ya oramos, ya entramos previamente en esa comunión con el Señor. Ya Dios abrió nuestro entendimiento, nuestra visión de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ya Dios nos mostró el diagnóstico, ya Dios nos marcó la ruta que debemos hacer, ya Dios nos dijo el cómo lograrlo. Consecuentemente, no se trata de hacer una planeación y que de esa planeación sea el resultado de un ejercicio intelectual meramente humano. No, esa planeación debe tener el sello de la inspiración y dirección de Dios. Esa planeación luego entonces debe ser bíblica, para que de esa manera tenga el respaldo, la bendición de Dios. No se trata tampoco de decir, Señor, aquí están mis planes, apruébalos, respáldalos, prospéralos, bendícelos. No, el Señor no es como algunos legisladores que nada más levantan la mano sin saber por qué la levantan para aprobar o desaprobar un proyecto o un plan o una iniciativa. No es así. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé su consejo, que nos dé su dirección, para que esa planeación sea en el consejo y dirección del Espíritu Santo. Luego entonces, no debemos caer, hermanos amados, por favor, en el error, hermanas ministras, pastores, directivos de las diferentes sociedades. No debemos caer en el error de dejar que el Espíritu Santo nos inspire sobre la marcha, en el momento. No, debemos tener claro qué queremos y a dónde vamos. Pero esa claridad, repito, debe venir de Dios para que marchemos seguros. Así como el pueblo en el desierto. Si la nube se detenía, ellos acampaban. Si la nube durante el día se levantaba, ellos avanzaban. En la noche la columna de fuego. En esa dirección, en esa dependencia, en ese gobierno de Dios, nosotros también debemos planear y no caer en el error de que el Espíritu Santo me diga lo que tengo que hacer, y no el pastor, y no el presidente de presbiterio. No, esto no es así, hermanos. Esto no es así. ¿Cómo trabaja el Señor en este contexto de la planeación que estamos mencionando? Bueno, hermanos, en primer lugar, usted lo sabe, Dios, nuestro Dios, de acuerdo con lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, primera carta, me parece que es el capítulo 14, Dios es un Dios de orden. Luego entonces nosotros también debemos ser cristianos que hagamos las cosas con orden. Y esa planeación de Dios la vemos desde la creación. Científicamente está probado y comprobado que todos los elementos que Dios creó desde el primer día de la creación hasta el sexto día, hermanos,
no fueron ocurrencias, llevaron un orden perfecto que hacía que la creación de Dios fuera observando esa congruencia, esa interdependencia de todos sus elementos. ¿Qué dice la Escritura? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero en cada uno de los días, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Es decir, evaluó el Señor cada paso de su creación. Y en cada paso de su creación, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Y una vez que terminó su creación, dice la Escritura, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Por un lado. Por otro, lo que tantas veces hemos referido como el plan eterno de la salvación. Si hablamos de un plan eterno de la salvación, es que Dios planeó efectivamente todas las cosas relacionadas con la salvación, con la redención del hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no es otra cosa que la revelación de la planeación de Dios en favor de su creación y de manera especial de la humanidad. El mismo Señor Jesucristo, digamos que en ese diagnóstico que hizo de la condición humana en la tierra, dice el profeta Isaías, el pueblo que moraba en tiniebla y en sombra de muerte. Ese es el diagnóstico. El hombre era reo de muerte y a consecuencia de su pecado, la condenación eterna pesaba sobre él. Ese era el diagnóstico. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dejar su trono de gloria. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor, después de ese diagnóstico, trazó un objetivo: venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Definió claramente la estrategia: dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque Él tenía en su mente y en su corazón un pueblo redimido, lavado y comprado con su sangre preciosa, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante que un día se va a presentar a sí mismo. Para alcanzar esta meta, ¿cuál fue su estrategia? Dar su vida en rescate por muchos. Y de ahí que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa planeación del plan eterno de la salvación se resume en este maravillosísimo texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí podemos resumir el corazón de la planeación de Dios en cuanto al plan de la salvación. Y bueno, podríamos continuar, pero el tiempo es breve, el tiempo es corto. Sin embargo, yo creo que estos elementos que de manera muy apresurada me he permitido compartir con ustedes en este programa Dios habla hoy a tu vida, deseamos con todo nuestro corazón que efectivamente Dios hable a tu vida a través de su palabra, y que si hasta este momento habíamos venido haciendo las cosas al azar o yendo por donde el viento nos soplara, cambiemos el rumbo,
como dicen nuestros temas de escuela dominical, cambiemos la dirección y hagamos una planeación. Quizás te diga, hermano, yo no sé planear, yo no sé hacer eso, no estoy acostumbrado. ¿Cómo puedo yo empezar a hacer una planeación? Bueno, hermano, yo espero que tú sepas qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? El Señor sabía lo que quería desde la eternidad. No es de que cuando vino aquí a la tierra, yo vine, dijo el Señor a Pilato, para dar testimonio de la verdad. Para esto he venido al mundo. Por citar tan solo uno de los propósitos que dejó claro que el Señor Jesús sabía qué quería. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sabía lo que quería. Y para dar su vida en rescate por muchos. Coronación suma de lo que Él quería. Luego entonces, usted debe saber qué quiere. ¿Qué quiere alcanzar en este año? En su vida personal, espiritual, ministerial, pastoral, congregacional, profesional, empresarial. ¿Qué quiere alcanzar? Yo le invito para que de manera muy sencilla usted escriba en una tarjeta, en una hoja, y esa hoja la pegue en el refrigerador, la pegue en el espejo que tenga allí en su casa, en un lugar visible que le esté recordando qué es lo que usted quiere alcanzar en este año 2022 con la ayuda de Dios. Pero no solo qué quiere, sino cómo lograrlo. Y me voy a quedar simplemente en estos dos elementos, de una manera muy simple. ¿Qué es lo que quiero y cómo voy a lograr eso que quiero? Ahora, si usted quiere más, ¿cuánto quiero alcanzar? ¿Cuánto quiero lograr? ¿Cuánto quiero crecer? Bueno, entonces trácese una meta de acuerdo a los elementos que hemos aportado en esta plática, pero de manera muy simple. No se trata de hacer un tratado de planeación, no se trata de llenar 2, 3, 4, 5 hojas a mano o a máquina o en computadora. No. En una simple tarjeta. ¿Qué quiero para el 2022? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y manténgase en lo que usted definió y en lo que usted se comprometió a llevar a cabo. Y que aquello que usted quiere lograr efectivamente sea algo alcanzable. No se trace usted un propósito o un objetivo o una meta imposible o inalcanzable, para decirlo en una palabra, porque se va a frustrar, se va a deprimir. Tiene que ser algo que cueste trabajo, que implique esfuerzo, compromiso, responsabilidad, disciplina, orden, pero que lo va a alcanzar con la ayuda de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, tu vida, tu proyecto, tu plan, y tus pensamientos serán afirmados. No te fíes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, en todos tus planes, en todos tus proyectos, y Él enderezará tus veredas. Él, por su gracia, si los encomiendas, si pides su consejo y su dirección, los confirmará, los respaldará, porque Dios, nuestro Dios, es fiel. Queridos amigos, este es un tema verdaderamente apasionante y que en este año de gracia 2022 no seamos los mismos que terminamos el 2021. Que al 31 de diciembre de 2022, usted y yo podamos crecer, podamos avanzar, podamos presentarle al Señor al final de este año fruto, resultado de nuestro trabajo. Que no seamos los mismos que hace 5, 10 o 15 años. Vamos a dar el estirón, vamos a dar ese plus, vamos a dar ese esfuerzo adicional que la obra del Señor demanda y que el Señor espera de nosotros. La sociedad lo requiere, tú y yo lo necesitamos. Que Dios
nos guarde, que Dios nos ayude y que podamos seguir adelante. Permíteme hacer una oración para cerrar esta plática y en esta oración también pedirle a Dios por nuestras necesidades para posteriormente dejar a mi hermano Hernán Juárez Padilla en el cierre de este programa. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy muchas gracias, porque a través de tu palabra no solo nos muestras lo que tú haces desde la eternidad y hasta la eternidad en materia de planeación, sino lo que hicieron grandes hombres siendo guiados e inspirados por ti, como aquel José, como aquel Nehemías, como incluso tus mismos discípulos, Moisés, David. ¿Cuántos ejemplos más pudiéramos nosotros señalar de hombres que aplicaron en su vida y en su ministerio la planeación o el proceso administrativo? Te ruego que nos permitas ver y entender la necesidad no solo de planear, sino de planear en tu consejo, en tu dirección, en tu espíritu, y mantenernos en esa línea, en esa directriz, para hacer tu voluntad y de esa manera honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Ayúdanos a hacer ese esfuerzo. Ayúdanos a ser disciplinados, a ser ordenados, a cumplir responsablemente aquello que nos proponemos alcanzar en tu nombre y para tu gloria. En lo personal, en lo familiar, en la iglesia y en cualquier área de nuestra vida. Por lo demás, Señor, te ruego en este momento que tomes en tus manos la vida de cada una de las personas enfermas, necesitadas, con problemas, luchas, aflicciones. Vivimos un momento difícil, crítico, no solo como país, sino como sociedad en general en el mundo entero, Señor. Guarda a tus siervos, guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos, guarda a los nuestros. Sana en tu nombre, Señor. Sana a los enfermos. Tú enviaste a tu Hijo amado, no solo para salvarnos y redimirnos, sino también para sanar nuestras enfermedades. Porque tú llevaste, oh Señor, nuestras enfermedades sobre tu cuerpo en el madero, para que ahora, por tu llaga, seamos nosotros curados. Señor, la sangre que derramaste en la cruz tiene poder. Visita el hogar, la familia que está pasando por una situación difícil. Extiende tu diestra de gracia, di tu palabra y tu espíritu de vida y poder obre un milagro, Señor, en nuestros hermanos, en tus siervos y en sus familias. Señor, en tu nombre glorioso te lo pido. Amén. Hermanos, este asunto es muy apasionante, como decía, pero no me resta más que despedirme, agradecerle su tiempo, su paciencia, su amor y su cariño al Señor, a su obra, al Presbiterio Colima, Michoacán, y a todos los que hacen posible este trabajo, esta bendición que ha edificado nuestras vidas. Aunque estamos ya a unos días de haber iniciado el año, para usted y los suyos, lo mejor en Cristo. Un abrazo fraternal y un bendecido y venturoso 2022 para la gloria del Señor. Dios le bendiga a usted y a los suyos en Estados Unidos, en Centroamérica, en donde se encuentre usted, en norte, centro, sur de nuestra amada patria. Que el Señor le bendiga. Dios habla hoy a tu vida. Que esto sea lo que esté siempre en tu corazón, no tanto por este programa, sino porque Dios, efectivamente, por su Espíritu, habla cada día a nuestro corazón. Prestemos oído, dispongamos nuestro corazón y cada día escucharemos la voz de Dios.
los dejo porque si no, no me voy. Un abrazo. La paz de Dios. Hermano Noé, pues nuevamente agradecemos el que haya estado con nosotros en este su programa, pues Dios habla hoy a tu vida. Y de antemano también agradecemos a aquellos que por las redes sociales, es decir, a través de YouTube, del canal de Facebook, pues se encuentran con nosotros compartiendo estas temáticas. Les recordamos, próximo sábado, 5 de la tarde, en este su programa, Dios habla hoy a tu vida. El Señor le bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría